Déjenme invitarles a abrir las Biblias a Mateo 21. Y estamos progresando en nuestro estudio de Mateo ahora, pero hoy día vamos a regresar a unos versículos que comenzamos a ver el domingo pasado, a 18 hasta 22, la maldición de la higuera estéril, como dice el título de mi Biblia. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella. Disculpa, nada en ella sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Vamos a orar. Dios nuestro, te damos gracias por tu palabra y la verdad que nos comunica. Como Jesús es nuestro Salvador y que tenemos todo en Él, incluyendo la oración, te pedimos que en estos momentos abres nuestros ojos para ver la verdad de este pasaje y recibirla y usarla para motivarnos a orar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, el domingo pasado vimos que Jesús limpió al templo declarando que fue un lugar donde debe ser oración, y que los judíos lo habían cambiado en una cueva de ladrones. Entonces, por eso vimos que el enfoque, la concentración del culto debe ser enfocado en Jesús, y el culto no debe incluir nada que nos quita los ojos de Jesús. Especialmente, no debemos presentar al mundo la idea de que amemos al dinero. Vimos que también nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, y por eso debemos evitar de nuestras mentes y nuestras vidas cualquier cosa que nos prohíbe seguir orando continuamente. Ciertamente no debemos pensar que podemos pecar sin consecuencias porque somos salvos. Cueva de ladrones indica que ellos pensaban que su religión iba a protegerlos de sus pecados, y eso no es. No podemos burlarnos con Dios. Dios odia el pecado y debemos huirlo. Bueno, también mencioné en el domingo pasado la higuera en breve. Y dije que esto representa la condenación de la nación de Israel, que nunca más iba a traer fruto, y Dios iba a quitarlos el reino y entregarlo a un pueblo que iba a traer fruto. Y eso es verdad, y la cosa es que no hablaba de la oración como se presenta aquí. Me parece demasiado importante pasar sin hablar más de la oración. Y quiero decirles que hoy día me parece que este asunto de ser estéril, sin fruto, en el cristianismo es tan grande como fue en el judaísmo del primer siglo. Hoy día tenemos bastante énfasis en conversiones, y hay muchos que hablan, pues, tantos fueron
convertidos en este culto y tantos, y están diciendo cantidades de personas que dicen que se entregaron a Cristo. Pero cuando buscamos la santidad y personas que perseveren en la fe, es otro asunto enteramente. Hay poquitos que están santificándose y perseverándose en la fe. Y no deben pensar, si no hay fruto en sus vidas, que son salvos. Además, también tenemos en nuestro día la idea de que esta promesa de que el Señor va a contestar nuestras oraciones, tiene la idea de que por eso una persona que tiene fe puede recibir todo lo que quiere de Dios. Y el énfasis cae en cosas materiales. Y yo quiero manifestarles entonces hoy día que Jesús no es un gran Santa Claus que nos da muchos regalos que nosotros queremos en el mundo. Pero el poder que nos promete en la oración aquí es verdadero, pero es poder para llevar fruto a Él, a pesar de las montañas de obstáculos que encontramos en nuestro caminar diariamente. Entonces vamos a comenzar con esto. Yo quiero hacer la pregunta y contestarla. ¿Qué es la oración creyendo? Porque en por lo menos 3 pasajes en los evangelios, Jesús nos hace una gran promesa respecto a la oración. Ya vimos en Mateo 7:20, dice casi lo mismo como aquí, que con fe podemos mover montañas. Tenemos este pasaje y en Juan 15:7, que vimos esta mañana, Jesús nos dice, piden lo que quieren. Después déjame leerlo para no decirlo mal. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, estas son promesas grandes. También debemos reflejar en Santiago 5:15 que también dice que la oración ferviente de un hombre de fe es muy eficaz. Entonces, lo triste es que basado en estos pasajes, hay ciertas personas que han hecho mucho de lo que ellos llaman la oración de fe o oración creyendo. Y sí debemos hacer que esto es importante, pero ellos van mucho más tras lo que la Escritura dice. Ellos enseñan que cualquier persona que tiene suficiente fe puede recibir todo lo que quiere de Dios. Y leyendo los mensajes o escuchándolos, vas a ver que cuando dicen cualquier cosa que quieres de Dios, están hablando de casas y terrenos y fama y cosas así, o sea, cosas mundiales. Y también dicen, si tienes problemas, batallas, entonces es que no tienes fe. Porque si tuviste fe, tus problemas desaparecen. Hay un libro famoso, Cómo escribir tu propio boleto con Dios. How to write your own ticket with God. Y el título dice, tú puedes recibir lo que quieres de Dios y yo te voy a enseñar entonces cómo puedes recibir de Dios lo que tú quieres. Y es cierto que a los del mundo este título impresiona y muchos compran el libro. Y él dice que tú
puedes tener cualquier cosa, no más con fe. También escribió otro libro titulado Ten fe en tu fe. O sea, la idea es, para recibir algo de Dios, tienes que convencerte a ti mismo que vas a recibir lo que quieres. Y yo quiero hacer la pregunta, ¿es esto lo que Jesús enseñaba cuando Él dice todo lo que pediréis en oración, creyendo, lo recibiréis? Yo creo que no. Estas personas, este autor y otros así, están en efectivo haciendo Dios una máquina divina. Y si tú empujas las botones correctas, entonces saques de la máquina lo que tú quieres. Pero Dios no es una máquina que nosotros podemos manipular. Dios es Dios. Y en la Biblia nunca se presenta la fe como convencernos que yo voy a recibir lo que yo quiero en oración. La fe no es convenciéndome que lo que quiero es lo que va a pasar. La fe es confiando en Dios, no importa lo que pasa en el mundo. La fe siempre en la Biblia es confiando en Dios porque Dios es bueno y que Dios ha hecho promesas que guarda y que Dios va a hacer lo que es bueno. Por ejemplo, los tres amigos en Daniel, antes de que fueron echados en el horno de fuego, dijeron al rey, nuestro Dios puede protegernos, pero si no, no importa, vamos a obedecerlo. Esta es la fe de la Biblia. Entonces, la fe de la Biblia no es cómo yo puedo recibir lo que yo quiero, es cómo yo puedo confiar en Jesús para que Él me ponga en una relación con Dios y que yo pueda crecer en Él, acercándome a Dios. Esto es muy diferente de convenciéndome que yo voy a recibir lo que mi carne desea. En verdad, muchas veces indica que yo voy a entregar mis deseos carnales a Dios y rendirlos a Él y aceptar que no voy a recibir lo que yo quiero en el mundo porque Él tiene algo mejor para mí espiritualmente. Entonces, tenemos que entender que la fe es confianza en Dios, que Dios va a hacer lo mejor, no es confianza que yo voy a recibir lo que yo quiero. Y hay gente que dice, pues, yo creo en la oración. Voy a decirles que aún esto es mal dirigido. Porque la oración no es un poder. La oración es como nosotros estrechamos las manos a Dios, quien tiene el poder. Y entonces tenemos que creer en Dios, no en oración. Espero que estoy explicando bien, pero hay que recordar que el poder en oración es Dios, no es la oración en sí misma. Además, fe en sí mismo no es un poder. Fe es solamente tan eficaz como la persona que está en quien estoy confiando. Si yo pongo mi fe en un ídolo, entonces mi fe es vano porque el ídolo no puede hacer nada. Si yo confío en una persona, pues lo que resulta depende de la persona. Si la persona es confiable, y si nada previene a la persona de hacer algo. La fe verdadera de la Biblia
confía en Dios porque sabemos que Dios es bueno y Dios es capaz. Entonces pone cualquier asunto en las manos de Dios y deja el asunto en las manos de Dios porque confiamos que Dios va a hacer lo que es mejor. Y si no tengo fe en Dios con mis problemas, lo que pasa es, en lugar de dejar los problemas en las manos de Dios, los agarro otra vez y trato de cargarlos a mí mismo y luego hago los problemas peor porque no estoy confiando en Dios, estoy confiando en mí mismo. Entonces, cuando la Biblia habla de fe, cuando dice que debemos orar creyendo, está hablando de creyendo en Dios, que Dios es bueno, que podemos confiar en Dios, hacer lo que ha prometido, que Dios va a siempre escucharnos y hacer lo que es mejor por nosotros. Entonces la fe en oración es confiando que Dios en Cristo Jesús va a contestarnos conforme a su sabiduría y amor. Ahora, regresando al pasaje. Los hombres que hablan de que si tenemos fe podemos hacer cualquier cosa, nunca prestan atención al contexto. En Juan 15 que dimos, Jesús dice, si permaneces en mí, puedes pedir cualquier cosa en oración, pero ¿para qué? Para traer mucho fruto. En este pasaje es lo mismo. ¿Por qué? Los discípulos no hicieron una pregunta de la oración con Jesús. Preguntaron a Jesús, ¿por qué? O en verdad, dijeron a Jesús, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Entonces, Jesús está respondiendo a esta pregunta. ¿Por qué menciona la oración? Dos razones. Primero, quiere que relacionemos el poder espiritual con la oración. Él tiene el poder espiritual para secar la higuera. ¿De dónde saca ese poder espiritual? De la oración. Si queremos poder espiritual, necesitamos orar y orar con fe. Pero segundo, quiere que entendamos que la esterilidad espiritual es un mal que debemos evitar de nuestras vidas a todo costo. O sea, debemos buscar cómo llevar fruto. Y entonces, si queremos llevar fruto al Señor, vamos a orar con fervor para fruto. Y la montaña que dice que podemos mover es la montaña de la esterilidad espiritual. Porque en verdad, cualquier persona que ha batallado con el pecado que mora en nosotros, sabe que no puede conquistarlo por sus propias fuerzas. Una persona que ha tratado de no codiciar o adulterar o ser orgulloso, cualquier persona que ha tratado de amar a su vecino, a su prójimo como a sí mismo, cualquier persona que ha tratado de perdonar a uno que le ha ofendido grandemente, sabe que es una batalla y en nuestras propias fuerzas no podemos hacer lo que nosotros sabemos que debemos hacer. O sea, el pecado es una gran montaña, prohibiéndonos llevar fruto al Señor. Y la única manera en que podemos conquistarlo es confiando en Dios y con la ayuda que nos da por medio de oración. Sí podemos conquistar. ¿Cómo podemos ser luces brillando en la oscuridad? ¿Cómo podemos saber qué decir cuando estamos hablando a alguien de Cristo?
Pues solamente por confiando en Cristo y dejando que Él nos guíe. Entonces hay una montaña de dificultades. Confiar en Cristo, y esto es la montaña que se puede mover con oración que confía en Dios y no en mí. ¿Cómo aparece oración creyendo? Primero, confía en el poder de Dios. Cree que Dios tiene la capacidad de hacer cualquier cosa y tiene el amor para resolver cualquier situación en lo que es mejor para nosotros. O sea, cree Romanos 8:28. Creemos que en todas las cosas Dios está obrando por el bienestar de los que le aman. También confía en la sabiduría de Dios. Yo tengo muchos problemas en la vida que no sé cómo resolver. Cuando yo puedo dejarlos en las manos de Dios y decirle a Él: Jesús, aquí es el problema, ayúdame. Pues tengo paz. Pero cuando no confío en Él, entonces estoy muy preocupado y ansioso y que. Demasiadas veces. Otra cosa. No estamos dispuestos a aceptar la solución que Dios nos ofrece. Queremos decir a Dios: estoy orando en respecto a un problema y esto es como tú debes resolverlo. Y la verdad es que debemos confiar en Dios y no en nosotros mismos. Leí una historia interesante hace años de un hombre de fe. Tenía 2 hijos incrédulos y los hablaban mucho de Cristo y nunca se entregaron a Cristo. Y él estaba muriendo. Y en aquellos días, no es tanto como hoy cuando tenemos 2 personas bajo la medicación, pero en aquellos días fue muy importante a los cristianos decir a sus amados algo cuando estaban muriendo de su fe y de su confianza y morir en paz. Bueno, este hombre muriendo pidió paz y pudo morir bien ante sus hijos, pero no batallaba. Y gritaba y tenía temores y así pasó. Luego tenían el entierro y luego los hijos estaban hablándose y uno dijo al otro: ¿sabes qué? ¿Viste cómo papá murió? Si él batallaba tanto teniendo fe, ¿qué va a pasar a nosotros? Y fue meditando en el sufrimiento del papá que los 2 se entregaron a Cristo. O sea, el papá tenía en el corazón bien, quiso que salvaran a los hijos. Pero lo que él deseaba fue justamente el opuesto de lo que el Señor hacía. Pero el Señor hacía lo que hacía para que los hijos se salven. Nosotros no sabemos mejor que Dios cómo resolver nuestros problemas. Nosotros no sabemos mejor que Dios cómo podemos llevar fruto a Él. Entonces, debemos tener la fe que lo que Dios hace es mejor que lo que nosotros podemos imaginar. Debemos orar que llevemos fruto para Él. Debemos orar, que crezcamos en la gracia, que tengamos fidelidad, que podemos perseverar, que podemos testificar a Cristo. Debemos orar por el progreso del reino y de la iglesia. Pero en cada situación específica, siempre debemos orar también: Señor, no mi voluntad, pero tuya. Porque lo que Dios hace siempre es mejor de lo que nosotros podemos imaginar. Debemos decir a Dios: aquí es la situación, hágase tu voluntad. Entonces la oración, creyendo, confía
que si llevamos un problema a Dios, Dios tiene la solución mejor y deja el problema en manos de Dios. Ahora quiero mencionar otra vez que Cristo condena la higuera estéril para enseñarnos que también condena la fe estéril. No solamente condena la nación de los judíos porque ellos fueron estériles, pero hoy día condena cualquier iglesia o individuo que es sin fruto. Dios quiere fruto en nuestras vidas, no un show de la religión, sino un corazón transformado por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto? El fruto del Espíritu Santo, la paz, la benignidad, la generosidad y todo eso. Y cuando decimos el amor para el prójimo, no como el joven rico, quien no pudo entregar sus bienes a ayudar a otros, sino un amor que en verdad niega a sí mismo y ayuda a otros. El gozo, un gozo gozando en que Cristo es mi Salvador y que tengo el perdón de los pecados y confío en Él aun cuando estoy en tribulaciones. La paz, la paciencia. Estos son confiando que Dios va a proveer y no quejando y no murmurando, no peleando cuando no recibo lo que quiero. Recordando que Dios desea mejor por mí que yo mismo. El autocontrol. No digo cosas, no hago cosas para dañar mi testimonio a Cristo. Me controlo cuando soy enojado. Me callo si es necesario, me disciplino para que pueda servir a Cristo y para que tenga santidad. Y respecto a la santidad no es cosas externas, sino un corazón transformado que llama bien lo que Dios llama bien, o bueno lo que Dios llama bueno, y que huye de lo que Dios dice es malo, aun cuando lo deseo. Esto es la santidad verdadera. Y muchas veces la santidad verdadera es hacer lo que el mundo dice es malo, porque el mundo dice lo bueno es malo y lo malo es bueno. Pero tenemos que aceptar lo que la Biblia dice, no el mundo. Una fe que lleve fruto es una fe que se arrepienta de cada pecado, que cada vez que no hago lo que quiero. Una fe que es triste cuando me parece que mi fe es estéril y que llama al Señor para fruto. La fe trae fruto. La fe sin obras, o sea, sin fruto, es muerta. Y para nosotros que no somos judíos, es bueno leer Romanos 11. El apóstol habla de que unos judíos fueron cortados y luego los gentiles injertados en la rama de la vida, del árbol de la vida, y luego dice el versículo 11, capítulo 11 de Romanos, versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Una persona que dice, yo soy cristiano, y no vive por Cristo, no debe pensar que va a estar en el cielo. Se está engañando si piensa que cree en Cristo, si está viviendo por el mundo, y si sus oraciones solamente son
Dios, deme esto, deme esto, deme esto. Podemos ser religiosos. Podemos entrar en el culto cada vez que la iglesia congrega. Podemos gritar, gloria a Dios, aleluya, y todas esas cosas. Pero si Dios no nos está cambiando de adentro a afuera, si todavía amamos al mundo más que Cristo, si nuestros pecados no nos humillan, ¿cómo podemos llamarnos creyentes en Cristo? Porque somos cristianos estériles y debemos pensar que va a quitarnos de la vida todo pámpano que no lleve fruto, se corta y se echa en el fuego. Entonces, como Jesús dice en Juan 15, Él es el vid, nosotros los pámpanos. La promesa de que Dios va a contestar la oración es cuando estamos buscando las cosas de Dios, especialmente el fruto. Nosotros necesitamos meditar en esto. Yo creo que fue Billy Graham que hablando del cristianismo en los Estados Unidos una vez dijo, es 1000 millas en ancho, pero 1 pulgada en profundidad. Y estaba diciendo que es muy, pues es puro show, que no hay nada dentro. Y es un problema grande hoy día. Disculpa. Cristo condenó la higuera porque fue estéril. Y cosa curiosa, la maldición que le dio es que se queda así estéril. Para quedarnos así como nosotros, cautivos a la amargura y el odio, incapaces de amar, envidiosos y celosos y enojados. Ser así para toda la eternidad es en verdad ser mal hecho. El poder de Dios puede cambiarnos para que no amemos las cosas que están pereciendo, sino las cosas que son eternas. Para que amemos a la justicia y no la iniquidad. Si quieres que Dios te cambie, busca a Cristo. Confía en Él para perdonar tus pecados pasados. Confía en Él para librarte del pecado presente en tu vida. Confía en Él para prepararte para una vida santificada y eterna en su presencia en el cielo. Su poder puede librarte de cualquier cosa que tú no puedes conquistar contigo, en ti mismo. ¿Estás un pámpano fructífero o una higuera estéril? Cristo dice, permaneced en mí y yo en vosotros y llevaréis mucho fruto. Permanezcan en Él, confíen en Él, piden fruto y Él se lo da. Y recuerden que la fe no es convencerme que voy a recibir lo que yo quiero. La fe es confiar en Dios. ¿Y cómo obtengo esta fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Más que leímos y escuchamos cuán grande y poderoso es Dios, más que vamos a confiar en Él y luego vamos a tener poder en oración con Él, porque estamos buscando las cosas del reino y esas son cosas que Él quiere darnos. Si el deseo de tu corazón es amar y obedecer a Cristo, entonces pide lo que quieres y Cristo te llena con fruto. Pide para fuerzas en la tribulación y vas a recibirlas.
Pida para fuerzas para resistir la tentación y vas a encontrarlos. Pida amor para tener cariño y para ayudar a los alrededor de ti y vas a encontrar que su gracia es suficiente para mover las montañas del pecado en tu vida. Y esto es lo que debemos desear más que todo. Vamos a ver. Padre, en mi vida, quita todo lo que opone que sea yo fructífera para el reino. Señor, si hay alguien escuchando este mensaje esta mañana que no ha recibido a Cristo, abra sus ojos para ver que Cristo es su única esperanza y que necesita a Cristo como Salvador, que debe confiar en Cristo para perdonarle el pecado y para darle la vida eterna. Oh Señor, que tu palabra quede en nosotros para que llevemos mucho fruto a tu honor y tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Creemos, ayúdanos con nuestra infidelidad.